Bueno, muchas gracias primeramente por estar en ese webinar. Será un webinar sobre seguridad de IT. Y vamos a empezar. Como les decía, primeramente, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar. Déjenme comprobar de que puedo descargar la lista de participantes que he solicitado. Ok, así que vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla en ese momento. Ok, vamos a hablar sobre seguridad en IT. Voy a dar la presentación. Es un webinar sobre seguridad en IT. Quizás muchos que han trabajado en empresas les han dado alguna clase de seguridad en IT. Es más que todo cómo evitar posibles ataques, ya sea de phishing, de spoofing, personas malintencionadas que quieren, bueno, que suplantan la identidad y se hacen pasar por alguien en la empresa y tratan de robar su información. No solo su información, sino que quizás también la información de la empresa, que también es muy valiosa. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de cómo evitarlo también. Entonces, ¿qué es la seguridad en IT? La seguridad en IT es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y especialmente la información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad en informática o en IT comprende software, ya sea base de datos, metadatos, archivos y también hardware, y todo lo que la organización valore. Eh, y significa un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. Entonces, lo que entendemos como seguridad en IT es todo, prácticamente todo el activo que tiene la empresa, el software, el hardware. Hardware puede ser la computadora, eh, puede ser también una base de datos que esté en un equipo físico y mucho más. Eh, ¿En qué consiste la seguridad en IT? Bueno, eso consiste en asegurar que los recursos del sistema de información, material informático o programas de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible a personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Sabemos que eh, muchas veces en las empresas tenemos personal autorizado que puede entrar ya sea a los data center o a los equipos. Digamos que solo son cierta cantidad de personas y por lo general están acreditadas, ¿verdad? O tienen un carnet que dice que son de IT y que ellos pueden entrar a esas áreas. Bueno, digamos, ¿qué es la seguridad informática en los datos? Bueno, eso contempla ah, un par de inquietudes, de interrogantes. Primero es la integridad. Eh, la información solo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera controlada. Como les mencionaba anteriormente, eh, por, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos a personas que están autorizadas a ingresar a los equipos y esas personas, bueno, se contratan para eso, ¿verdad? Para que solo ellas puedan entrar, para que ellas no, esas personas no le pueden dar acceso a alguien más, porque sabemos que, bueno, que lo contratamos para eso, ¿verdad? Para que esa persona sea íntegro y no vaya a meter a nadie más a esos archivos, por así decirlo. También contempla la confidencialidad.
la información solo debe ser legible para los usuarios autorizados. Dependiendo de lo que tengamos autorizado, dependiendo del nivel de confianza que tengamos en la empresa, así vamos a tener autorización a cierta cantidad de información. El tercer punto es la disponibilidad. Debe ser disponible siempre que se necesite. Eso contempla un par de cosas, como por ejemplo algo que se llama high availability, de que una información, una base de datos siempre tiene que ser activa. Si por ejemplo una base de datos se cae por A o B razón, por ejemplo hay un corte de electricidad, nosotros siempre tenemos que tener un backup. Bueno, el equipo de IT tiene que tener un backup de esa base de datos para que siempre esté disponible. Eh, el siguiente punto es la irrefutabilidad. El uso y o modificación de la información por parte de un usuario debe ser irrefutable. Es decir, que el usuario no puede negar dicha acción. Eh, como en toda empresa, siempre que uno va a hacer un cambio, uno siempre va a hacer que va a borrar algo, va a agregar algo, siempre toda la información tiene que ser guardada. Tiene que haber una base de datos donde se guarde toda la información que uno genera. Así que de eso se trata. El siguiente punto, bueno, serían los objetivos del área de seguridad informática. La seguridad informática debe establecer normas que minimicen los riesgos a la información o infraestructura informática. Esas normas incluyen horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, denegaciones, perfiles de usuario, planes de emergencia, protocolos y todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática, minimizando el impacto en el desempeño de los trabajadores y de la organización en general, y como principal contribuyente el uso de programas realizados por programadores. Como sabemos, bueno, no todas las personas van a tener acceso al data center de la empresa. Incluso no todos bueno, no todo el personal de IT va a tener acceso al data center. Por darles un ejemplo, habrán ciertas personas que están autorizadas a, a poder ir a un data center a darle mantenimiento, que por lo general se hace en horas no laborales, se hace por la noche o un fin de semana, dependiendo de las horas laborales de la empresa. También hay ciertos protocolos como para entrar a dichas áreas, ya sea marcar con nuestro carnet o dejar una huella dactilar al momento de salir y al momento de entrar. También cuando uno le da mantenimiento a un equipo, su información queda guardada ahí. Por ejemplo, yo puedo entrar a un equipo y, y cualquier persona, bueno, no cualquier persona, sino que los administradores pueden saber de que yo entré a ese equipo, que yo le di mantenimiento o que yo hice ciertas modificaciones. Entonces, esos son los objetivos del área de seguridad informática. Eh, aparte, otros objetivos sería que esos están concebidos para proteger los activos informáticos, entre los que se encuentran los siguientes: la infraestructura computacional, los usuarios y la información. Eh, en ese caso, se tiene que proteger, bueno, prácticamente todo, ¿verdad? Toda la infraestructura eh, de la empresa, los usuarios. Si un atacante tiene acceso a los usuarios, puede agarrar mucha información, hasta con información de dónde se le paga, información de dónde vive y mucho más. Entonces, el objetivo del área de seguridad informática es proteger toda la infraestructura de la empresa, ya sea equipos físicos como también el software. En ese caso sería la información de los usuarios. Existen también
ciertas amenazas, perdón, eh, en esa área de seguridad IT. Primero, definamos qué es una amenaza. Perdón, amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento, acción que puede producir un daño material o inmaterial sobre los elementos de un sistema. En el caso de la seguridad informática, los elementos de información y las amenazas pueden ser causadas por lo siguiente. Primero, los usuarios. Eh, Eso, bueno, puede ser un usuario que esté dentro de la empresa, puede que sea, como decía, puede que sea sin mala intención, puede dañar un equipo o puede filtrar información a otro personal que quizás es de otra área. Eh, Así que un usuario dentro de la empresa podría ser una amenaza. El siguiente punto son los programas maliciosos, como los virus. En ese caso, sabemos que hoy en día existen, bueno, infinidad de virus eh, que pueden afectar al equipo, no solo al equipo, sino que pueden dañar más allá, pueden arruinar el software también, pueden arruinar una aplicación que usamos día a día. Así que existen muchos programas maliciosos que, que pueden hacer eso. Ha pasado, bueno, tengo experiencia de que como, como técnico en informática, bueno, prontamente ingeniero, existen muchos programas maliciosos. He visto muchos programas que han botado prácticamente la aplicación que se usa día a día. eh, y eso conlleva, bueno, mucho riesgo, ¿verdad? Porque es una aplicación que se ocupa diaria. Es algo que, eh, bueno, como les decía, que se usa a diario y eso puede dañar, ya, bueno, ya sea la reputación de la empresa, puede dañar, eh, bueno, el profit que la empresa puede ser en, en, bueno, en el día. El siguiente punto son los errores de programación. Eh, a veces, bueno, también no son tan intencionados. A veces uno puede dejar un error en una aplicación, puede dejar una vulnerabilidad, puede dejar una entrada para que un intruso pueda acceder al equipo y hacer cualquier cambio. Eh, a veces quizás no nos damos cuenta de que llega una amenaza. Un día el hacker entra a nuestro equipo y puede que agregue un usuario, que en ese caso sería su usuario, y puede que ese mismo día no haga nada, pero puede que a los días o a la semana entre con el usuario que creó a robar toda la información. Ahí es donde uno se pregunta qué pasó, por qué fue ese error y es de verificar el código en ese caso. Pueden haber intrusos como parte de amenazas, no necesariamente pueden ser hackers, sino que también pueden ser personas que literalmente van a, a- al área, al trabajo, por así decirlo, y pueden eh, entrar, interrumpir en la oficina o en el lugar donde se tiene el equipo y quitarlo, robárselo prácticamente. Ha pasado muchas veces de que entra un ladrón, busca cualquier información y ve un equipo o un data center de alta capacidad y se lo lleva. Eso es parte de las amenazas también. El siguiente punto sería un siniestro. Bueno, en ese caso hay cosas que también uno no las puede evitar, como por ejemplo un terremoto, una inundación, un incendio. Son cosas que, bueno, que son, son cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Las catástrofes naturales se pueden dar, pero para eso, como les mencionaba antes, hay muchas opciones para
sobre guardar la información, no solo tener la información guardada en una base de datos, sino que por lo menos tener una base, bueno, dos bases de datos, una base de datos en un lugar y por lo general sería otra base de datos, ya sea en la nube, que es lo más eficiente eh, al día de hoy, o sería tener una base de datos en otro lugar físico. Vamos al siguiente punto, que sería el personal técnico interno. Bueno, en ese caso ah, hay, bueno, personal de que puede cometer algún error de seguridad, puede dejar alguna puerta abierta o puede dejar algún archivo sin contraseña. Eso sería un personal técnico interno, una amenaza de ese tipo. También pueden haber fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general. Bueno, en ese caso, sabemos que los equipos no duran para siempre, ¿verdad? Siempre le tenemos que dar mantenimiento, siempre, siempre tenemos que estar seguros de que la corriente que va al equipo sea la adecuada, que no sea más, que no sea menos, que cualquier fallo de electricidad, cualquier corte de electricidad, ese equipo esté protegido, ya sea con un UPS. Bueno, ahora hay diferentes tipos de UPS, pero eso sería lo más normal en este caso. En este caso vamos a continuar con los tipos de amenazas. Eh, existen las amenazas por el origen. En este tenemos dos categorías que son las internas y las externas. Tenemos amenazas por el efecto y tenemos amenazas por el medio utilizado. La vamos a explicar en ese momento. Eh, Primeramente vamos a ver las amenazas por el origen. Ese es el hecho de conectar una red a un entorno externo. Nos da la posibilidad de que algún atacante pueda entrar en ella. Con eso se puede hacer robo de información o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo, el hecho de que la red no esté conectada a un entorno externo como Internet no nos garantiza la seguridad de la misma. De acuerdo con esa compañía o con esa empresa que es Computer Security Institute, que está localizado en San Francisco, aproximadamente entre el 60 y el 80% de los incidentes de red son causados desde dentro de la misma. Basado en el origen del ataque, podemos decir que existen dos tipos, que son las internas y las externas. Eh, en ese caso, bueno, ya lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero ese tipo de amenazas nosotros pensamos que se dan, digamos, que la amenaza viene de Internet, que viene de una red ah, externa, que viene de, de una persona que está ah, en su cochera, digamos, con un equipo computacional tratando de atacarnos. Eh, pero no muchas veces es así, muchas veces se conectan desde dentro de nuestra red para poder, bueno, sacar toda nuestra información. Y como lo dice este estudio, pasa bastante seguido, del 60 al 80% de que los incidentes de red son causados desde dentro de la misma red. Así que lo vamos a ver un poco más a detalles. Vamos a ver. Bueno, las amenazas internas, como les mencionaba, son las amenazas que tenemos en nuestra propia red. No necesariamente vienen de Internet, no necesariamente vienen
de una persona que está en otro país. Puede ser alguien que, no sé, que puede que hackee el sistema ah, para que entre a nuestro sistema, bueno, valga la redundancia, y, y ya pueda borrar o pueda extraer toda nuestra información. eh, Saber, las amenazas internas también tienen bueno, son las que tienen el potencial de causar mayores daños que las amenazas externas. Y eso es debido porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y a esos dispositivos de infraestructura. Los atacantes internos normalmente tienen conocimiento de la red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales. También pueden tener conocimiento de las contramedidas de seguridad, las políticas y los niveles más altos de privilegios administrativos. Eh, y las amenazas de seguridad externa, eh, bueno, esas amenazas son de los aficionados o de los atacantes expertos, de los que pueden explotar las vulnerabilidades en los dispositivos conectados a la red o pueden utilizar la ingeniería social como trucos para obtener acceso. También esos atacantes externos aprovechan las debilidades o vulnerabilidades para obtener acceso a los recursos internos. Entonces, como les mencionaba, una amenaza interna puede ser una persona de nuestra misma empresa, de que ya sabe todos los niveles de seguridad. Puede ser una persona de IT quizás malintencionada que eh, quiera la información para su beneficio, por así decirlo. Como ya sabe toda la información, agarra todo, eh, saca toda la información del personal y de la empresa, y ese es el tipo de amenaza interna. Y las amenazas externas es un hacker, a veces lo hacen muchas veces por diversión, eh, e incluso personas que, bueno, los ethical hacking, si los han escuchado, de que tratan de acceder a la red de la empresa solo por diversión, por decir que pudo entrar y por decir de que, bueno, esa empresa tiene vulnerabilidades, ¿verdad? Y muchas empresas hasta contratan este tipo de hackers porque dicen, bueno, trata de acceder a mi red y si tú puedes acceder a ella, significa que hay una vulnerabilidad y así se puede corregir ese error. Ahora vamos a pasar a las amenazas. Bueno, ese siempre es un tipo de amenaza, este es por el efecto. Ese tipo de amenazas por el efecto que causan a quien recibe los ataques y se clasifican en esos puntos. Primero es robo de información, destrucción de información, anulación del funcionamiento de los sistemas o efectos que tiendan a ello. Suplantación de la identidad, publicidad de datos personales o confidenciales y cambio de información y venta de datos personales. Eso, ah, ese tipo de amenazas se da muchas veces cuando son los phishing attacks que recibimos, que por ejemplo viene en un correo, viene la información, bueno, viene un correo bien ah, suplantado como que si fuera de nuestra empresa. Puede ser de que venga un correo hasta del propio Google, pero uno no se da cuenta. ah, por ejemplo, que el dominio sea @google.com, pero no es una O, sino que es un cero. Y nosotros no nos damos cuenta. Y dice el correo, hemos detectado de que alguien ha entrado a su red. Por favor, cambie su contraseña. Ese es el mensaje que uno espera de Google usualmente. Espera decir, alguien está atacando mi red y Google ya me verificó de que es alguien de otro país. Entonces, como ellos me están notificando sobre eso, voy a cambiar la contraseña. Pero no se dan cuenta de que es un ataque eh, de phishing, de que están tratando de eh, agarrar su información. Y cuando uno entra al enlace pensando que es válido de Google, uno pone su contraseña eh, anterior, su contraseña nueva y lo cambia. Y en ese caso los atacantes agarran esa información, agarran esa contraseña y ya pueden acceder a todas nuestras cuentas, cuentas bancarias,
cuentas corporativas, estudiantiles, mucho. Y pueden suplantar la información. Ya no va a ser la información de nosotros, sino que la información del atacante. Eh, entonces, siempre tenemos que tener cuidado cuando recibamos un correo, siempre de verificarlo bien. Eh, ya vamos a ver también un poco de los tips para tener bien segura nuestra infraestructura. El siguiente tipo de amenazas es amenazas por el medio utilizado. Estos son los virus informáticos, la ingeniería social, la denegación del servicio y el spoofing. Ah, en ese caso, esos tipos de amenazas es, por ejemplo, recibimos un correo con un enlace, nosotros le damos clic y vemos que nada pasa. Y nosotros lo dejamos tal cual. Decimos, uy, me equivoqué. Pensé que me iban a robar la información, pero no pasó nada. Y lo dejo tal cual. Pero no sabemos que desde el momento en que nosotros dimos clic a ese enlace, quizás contraímos un virus informático que poco a poco va escarbando sobre nuestros archivos, va buscando información y la va agarrando para él. Muchos eh, de esos virus eh, son automáticos, ya vienen programados. No es que un hacker esté ahí en el sistema viendo carpeta por carpeta, sino que ya vienen automatizados, tratando de buscar palabras específicas para poder guardar esa información y poderla procesar en la base de datos del atacante. Eh, hay un par de mitos y creencias urbanas sobre la seguridad IT. Una de ellas es que uno piensa que mi sistema no es importante para un hack. Y esa información se basa en la idea de que no introducir contraseñas seguras en una empresa no traña riesgos, pues ¿quién va a querer la información mía? Yo puedo decir, no, hombre, ¿quién va a querer mi información si no tengo nada valioso? Pero pueden que entren a su información, eh, bueno, no necesariamente un hacker puede agarrar su información como para quitarle dinero, sino que puede suplantar su identidad. Muchas veces, bueno, en esa generación hay votos, digamos, para elegir a un presidente, para elegir a un alcalde que ya son hechos electrónicamente. Pueden agarrar su información para decir de que usted votó por cierta persona, aunque eso no lo haya hecho. Entonces, esa información, aunque uno piense de que no es importante, es muy importante en realidad. Eh, el siguiente mito puede ser de que uno piensa que soy protegido, pues no abro archivos que no conozco. Eso también es falso porque existen múltiples formas de contagio. Además, los programas realizan acciones sin la supervisión del usuario, poniendo en riesgo los sistemas, si bien la medida es en sí acertada y recomendable. Eso puede ser de que, no sé, se puede dar en una red social, de que uno piensa que solo está viendo un video o de que solo le da clic a una imagen, pero detrás de eso hay un enlace o hay un archivo de que se descarga, puede que uno descargue una imagen para ponerla en su fondo de escritorio y puede que venga con virus. Entonces esos eh, son tipos de amenazas también que tenemos que tener cuidado. La siguiente mito es que uno piensa que como uno tiene firewall, uno no se contagia. Bueno, en ese caso los firewalls solo proporcionan una limitada capacidad de respuesta. Eh, Hoy en día hay firewalls que son de siguiente generación, que ya escanean eh, mayormente los virus o las vulnerabilidades, o que ya detectan el spoofing y el phishing, pero uno no siempre tiene que confiarse de que por tener un firewall uno ya está completamente protegido. Y vamos a terminar con los tips para mantener la seguridad informática y evitar el robo de la información. El primero es tener cuidado con las redes sociales. Hoy en día las redes sociales no solamente son una forma de comunicarse, de comunicarse con
hermano lejano o incluso con esa persona de que vive a cierta distancia de nuestro país, sino que dentro de la red social, eh, como les mencionaba, pueden haber una imagen o un video de que uno lo quiera ver y puede contener un virus. Otro tip es no mover la información a través de dispositivos USB. Esos dispositivos USB son los que mayormente contienen virus, son los más famosos que contienen virus. Así que hoy en día lo recomendado es, si uno quiere mover informaciones, hacerlo a través de la nube. Es la mayor información, porque si yo pongo un USB, soy en riesgo de poder contraer un virus de la computadora. Lo siguiente es no abrir enlaces dudosos en correos electrónicos. Siempre tenemos que ser seguros de lo que vamos a abrir. Si vemos un enlace dudoso, no lo abramos, mejor consultemos con nuestro personal de IT. Algo que también, que quizás eso es de los puntos más importantes, es cuidado al utilizar un Wi-Fi público. Eh, Eso pasa en los supermercados, eh, en las tiendas bueno, en cualquier comercio, en las tiendas de ropa, en los restaurantes. Nosotros vamos a comer, por ejemplo, entramos a la red Wi-Fi de ese restaurante y nosotros pensamos de que no pasa nada. Pero ese tipo de red, como son abiertas al público, son las más propensas a ataques de, bueno, de los hackers. Es muy fácil, de hecho, uno puede encontrar programas en línea o en YouTube de cómo hackear una red de Wi-Fi público. Así que es mejor bueno, es lo más recomendable no acceder a ellos. El siguiente punto es encriptar los archivos personales y colocar los claves de seguridad y actualizar los antivirus regularmente. Muchas veces no nos damos cuenta de que el antivirus ya no está actualizado, quizás esté activo, pero no esté actualizado. Entonces es de verificarlo quizás cada semana y verificar que tenemos la actualización eh, que está más al día. Entonces eso sería todo por esta presentación. Les agradezco mucho y voy a dejar de compartir pantalla y vamos a detener la grabación hasta aquí. Así que muchas gracias por estar en esta reunión a cada uno de ustedes. Se los agradezco mucho y que pasen un excelente día.